Capítulo 481, la decisión de Chu Feng. En ese mismo instante, Chu Feng cerró los ojos y disparó su mente hacia su propio mundo espiritual. Se paró en el espacio de mundo espiritual, se enfrentó a Eggy y le preguntó: Eggy, ¿son estas perlas de hielo y fuego realmente tan poderosas como lo que el hermano mono dijo que son? No soy un espiritista mundial, entonces no tengo el poder del espíritu. No tengo forma de comprobar cuán poderoso es el poder oculto de las perlas, pero tengo la sensación de que estas dos perlas no son simples. Ese pequeño monstruo mono es un espiritista mundial de capa púrpura. Su poder del espíritu ya no es débil y como él lo dijo, estoy segura de que esas dos perlas no deberían ser cosas simples. Después de todo, el maestro de esta tumba emperador ya no es un personaje simple, entonces ¿cómo pueden las cosas que deja atrás ser débiles? Dijo Eggy. Entiendo. Mientras Chu Feng hablaba y con un pensamiento, volvió su mente a su cuerpo. Abrió los ojos y dijo: todos aquí, por favor estén lejos de este lugar y salgan primero. Porque, no importa que, yo, Chu Feng, debo salvar a Zhurou y Su Mei. Incluso si solo hay un hilo de esperanza, incluso si el precio del fracaso significa una calamidad para todo el continente, debo salvarlas. Escuchando las palabras de Chu Feng, todos en la escena se miraron desconcertantemente mientras estaban perdidos. Especialmente la gente que antes lo instó a sacrificar a Zhurou y Su Mei. Sus expresiones fueron muy complicadas, pero al final, ni una sola persona eligió irse. Desde el principio hasta el final, se pararon allí y ni siquiera se movieron medio paso. El hermano Chu Feng, yo, Chu Wei, de hecho le temo a la muerte, pero respeto tu decisión. También te veo como un hermano, así que no importa si fracasará o no, estaré a tu lado y te acompañaré en la vida o la muerte, dijo Chu Wei. Cierto. Chu Wei está en lo correcto. Chu Feng, no te preocupes y sigue adelante. No importa cuál sea el resultado, lo apoyaremos. Sí. Junior Chu Feng, la razón por la que podemos vivir hasta hoy es todo porque confiamos en ti. En un momento como este, ¿cómo podemos abandonarte? Junior Chu Feng, mi fortaleza es inútil, así que no puedo ayudarte. Sin embargo, usaré mi corazón para apoyarte. No dejaré este lugar. Pero lo que sorprendió a Chu Feng fue cuando realmente tomó la decisión, sin importar si fue la gente que lo instó a salvar Zhurou y Su Mei, o la gente que lo instó a renunciar a ellas. En ese instante, en realidad estaban todos apoyando su decisión. Hubo que decir que cuando se enfrentaba al apoyo de la multitud que despreciaba si morían o vivían, el corazón de Chu Feng era muy cálido porque al menos significaba que no los consideraba como una familia en vano y que lo que él hizo por ellos no era por nada. Aunque algunos de ellos eran cobardes, aunque algunos de ellos tenían corazones egoístas, eran personas dignas de su confianza, y eran personas que se destacarían por él en los momentos cruciales. Pero justo en ese momento, una gran explosión de repente resonó. La escarcha y las llamas dentro de la formación del espíritu realmente rompieron la formación y surgieron. La escarcha azul y las llamas de color rojo se entrelazaron, formaron una ola de aire frío y caliente y envolvieron todos ustedes. Rápidamente váyanse. Cuanto más lejos estés, mejor. Al ver eso, Rey Monstruo Mono gritó explosivamente, y al mismo tiempo, sus manos estaban cambiando continuamente mientras enviaba sellos extraños. Coincidente con eso, la gran formación espiritual de color púrpura, también como una marea, surgió de su cuerpo y en realidad había sellado la escarcha y las llamas. Hermano mono, me quedaré para ayudarte, dijo Chu Feng. Me quedaré también. Xilin también dijo. No. Con el poder de formación del espíritu que ustedes dos comprenden, no serán de ninguna ayuda. Quédense atrás, solo aumentará el problema. Rápidamente, váyanse. Todos afuera. De lo contrario, no podré usar toda mi fuerza y seré controlado por estas dos perlas. Pero en ese instante, la cara del rey monstruo mono estaba llena de sudor. Dentro de sus ojos rojos sangre, apareció una pizca de miedo. En ese instante, todos se sorprendieron. No sabían si deberían irse o no, por lo que casi todo el mundo miró hacia Chu Feng. Mono, hermano, ¿puedes proteger sus vidas? Chu Feng apretó las cejas. Él nunca había visto al rey monstruo mono en ese estado. Su imagen del rey monstruo mono era una existencia que no temía a los cielos ni a la tierra. Pero podía entender el estado actual del rey monstruo mono porque ya sentía lo aterrador que era el poder de las dos perlas. De hecho fue como dijo. El verdadero poder de las dos perlas estaba sellado. Y no fueron completamente abiertos. Si se liberaran completamente, por no mencionar el rey monstruo mono, era probable que en el continente de las 9 provincias, nadie pudiera hacer nada con respecto a las dos perlas. Entonces, Chu Feng estaba muy preocupado. Estaba preocupado de que incluso con los métodos del rey monstruo mono, no sería capaz de salvar a Zhurou y Su Mei.
Maldito muchacho, no te preocupes. Incluso si yo, tu hermano mono, arriesga la vida, haré todo lo posible para proteger a tus dos esposas. Rápidamente vete. Solo me distraerás quedándote aquí reprimiendo mis métodos. El rey monstruo mono giró la cabeza y se formó una sonrisa confiable desde las esquinas de su boca elevada. Entonces cuento contigo. Todos saldremos de este lugar y esperaremos fuera de la cordillera del dragón azul. En respuesta, Chu Feng tampoco dudó. Se giró, gritó, luego fue primero y corrió hacia la salida del cementerio. Al mismo tiempo, los otros también lo siguieron rápidamente uno tras otro. Rápidamente escaparon al exterior porque todos fueron capaces de sentir el aura de las perlas de hielo y fuego. La terrorífica aura los hizo temblar de miedo. Aunque justo cuando Chu Feng y los demás llegaron a la entrada, desde la parte más profunda del cementerio de los mil huesos se produjo una explosión abruptamente. Al mismo tiempo, los gritos ensordecedores también comenzaron a sonar. Los ruidos fueron muy terroríficos. Parecían el aullido de las bestias, pero como el grito de los fantasmas. En general, no eran ruidos hechos por humanos. Lo más importante era que a pesar de venir de un lugar muy lejano, la gente podía sentir la extraña aura de frío y calor que coexistía. Esa aura casi impregna todo el cementerio de los mil huesos, causando que los inigualables muros duros del cementerio comiencen a balancearse, como si tuvieran miedo. También los hacía temblar interminablemente. Chu Feng, ¿qué deberíamos hacer? Las dos perlas no habrían escapado con éxito, ¿verdad? En ese instante, mucha gente entró en pánico. No sabían qué movimiento era el correcto, así que todos miraron a Chu Feng. No te preocupes, el hermano mono todavía debería ser capaz de encargarse de eso. Vamos, los ojos de Chu Feng se iluminaron con un brillo radiante, luego de un fuerte arranque en el cementerio de los mil huesos por un buen rato, aún saltó por la salida y alejó a la multitud del cementerio de los mil huesos. Porque, con su poder del espíritu, Chu Feng pudo sentir que el rey monstruo mono todavía estaba completamente bien en el presente. Aunque el poder de las perlas de hielo y fuego era muy fuerte, todavía estaba dentro de su alcance. Después de que Chu Feng y los demás salieron del cementerio, no llegaron muy lejos para escapar. Con métodos especiales, todos ellos se precipitaron a las nubes y observaron de cerca los cambios al cementerio de los mil huesos. Y poco después de que Chu Feng y los demás se precipitaran hacia el cielo, desde el cementerio de los mil huesos en la cordillera del dragón Azura, resonaron interminables ruidos. Los ruidos se hicieron más y más fuertes. Al principio fueron como campanas, luego como truenos. Al final, incluso las grandes montañas sin límites comenzaron a verse influenciadas. Innumerables grietas profundas se extendieron por ellas, causando la fragmentación de varios picos e innumerables cantos rodados. Nubes de humo denso cargaron directamente en el cielo. Mientras miraban, Chu Feng, Xilin y Santiago estallaron en un sudor frío y mucho más la gente de la escuela Dragón Azura y los miembros de la familia Su. El sudor frío se formaba por el miedo y sus cuerpos temblaban. Algunas personas incluso perdieron la capacidad de ponerse de pie porque, al mismo tiempo que sonaron las explosiones, 3 ondas de aura horripilantes y sin límites también se extendieron, envolviendo ese lugar. Sin embargo, ese fue aún el resultado de Chu Feng y Xilin combinando poderes para establecer una formación espiritual. Si esa formación espiritual no estuviera allí, solo con esas 3 auras, podrían haber aplastado a la fuerza a mucha gente allí hasta la muerte. Capítulo 482, el resultado está establecido. ¿Qué nivel de poder es este? Al ver las inmensas montañas derrumbándose interminablemente, convirtiéndose en humo denso, e incluso el exterior de la cordillera se vio afectado por el aura sin límites, Chu Feng también se sintió sorprendido. Él secretamente suspiró en su corazón. Afortunadamente, el área más allá de la cordillera del dragón Azura ya había sido destruida por el Valle del Dios Espada, lo que provocó que no hubiera nadie que viviera dentro de las fronteras de la cordillera. O bien, definitivamente habría innumerables personas muriendo hoy nuevamente. Esto ni siquiera está cerca cuando se compara con tus acciones en aquel entonces en el Valle Dios Espada, pero justo en ese momento, una voz repentinamente entró en los oídos de Chu Feng. Al voltear los ojos, vio a Santiago sonriéndole al verlo. En ese instante, Chu Feng solo pudo sonreír impotente porque ese día, cuando se mostró el poder del divino relámpago, Chu Feng ya había perdido la conciencia, por lo que incluso él mismo no sabía cuán aterradora era la destrucción de ese día. En realidad, hasta ahora, no había regresado al valle. No había visto la destrucción que él mismo había hecho y solo los había escuchado de las bocas de Xilin, Santiago y Evi. ¡Bum! De repente, otra explosión ensordecedora resonó y toda la cordillera del dragón Azura tembló. Después de que el denso humo se dispersó, Chu Feng y los demás asombrosamente descubrieron en la ubicación del cementerio, que ya se había derrumbado. Esa área ya se había convertido en un mini valle.
en ese instante, fruncieron el ceño. El cementerio de los 1000 huesos estaba ubicado bajo tierra, así que no importaba cuánto más profundo fuera el valle, no causaría su aparición. Los cambios que sucedieron en la actual montaña Dragón Asura significaron que el rey monstruo mono estaba pasando por una terrorífica gran batalla contra las dos perlas, y el poder de esa gran batalla ya era tan fuerte que envolvió toda la cordillera del Dragón Asura, e incluso los lugares de más allá se vieron afectados. La gran batalla duró un día y una noche. Finalmente, al mediodía del segundo día, comenzó a calmarse gradualmente cuando la cordillera del Dragón Asura, que había temblado durante un día y una noche completos, volvió a su tranquilidad anterior. La cordillera ya no parecía similar a la anterior. Antes, ya había experimentado la ruina del Valle Dios Espada y ahora, tenía las secuelas de la batalla entre el Rey Monstruo Mono y las Perlas Hielo y Fuego. Aunque la cordillera del Dragón Asura actual todavía era una amplia cadena montañosa, ya no tenía su atmósfera empinada anterior. La cantidad de picos extraños fue de poca menos. En cambio, aparecieron muchos valles. Aunque esa cordillera Dragón Asura parecía un poco débil, en realidad, era más adecuado para que los humanos vivieran. Más adecuado para la reconstrucción de la escuela porque había incluso más cimas de montañas que podrían abrirse para su uso. Pero Chu Feng y los demás no tenían la intención de admirar el pico de una montaña calva. Estaban preocupados por la seguridad del rey mono, su Rou y su Mei. Pensaban si las perlas de hielo y fuego estaban selladas o no. Sin embargo, nadie se atrevió a caer porque no sabían cómo estaba en el cementerio de los 1000 huesos. No sabían si era seguro o peligroso por dentro. Esto no funcionará. No puedo seguir sentado aquí sin hacer nada. Voy a ver finalmente. Chu Feng hizo su movimiento. Dio un salto, se convirtió en un borrón de luz y desde las nubes, voló hacia el cementerio de los 1000 huesos. Chu Feng, espérame. Al ver eso, Xilin también lo siguió rápidamente y voló hacia abajo. Señor San, haznos caer. Seguiremos el Junior Chu Feng y viviremos y moriremos con él al mismo tiempo. Los discípulos de la escuela Dragón Asura y los demás observan pidiendo ayuda a San Tianji. Director, en ese instante, San Tianji estaba en una situación un poco difícil. Al final, solo pudo dirigir su mirada hacia la cabeza de la escuela del Dragón Asura, Li Sanqing. Oh Tianji, adelante. Después de todo, el viejo ancestro todavía está allí. No podemos ignorar su seguridad por derecho propio, dijo Li Sanqing. Como decías en respuesta, San Tianji tampoco dudó. Él trajo la multitud de la escuela Dragón Asura y la familia Chu desde el cielo. Aunque su cultivo actual estaba muy por encima de Li Sanqing y los dos no podían ser comparados, después de todo, Li Sanqing era el director de su escuela. En aquel entonces, también había ayudado bastante a San Tianji. Entonces, él era lo mismo que Chu Feng. Respetaba mucho a Li Sanqing y también obedecía sus órdenes. Mientras la multitud descendía, Chu Feng ya había abierto la entrada al cementerio. Entonces, la multitud, con emociones tensas, regresó. Cielos, ¿no es esto un poco demasiado aterrador? En ese mismo instante, después de volver a entrar en el cementerio de los 1000 huesos, la expresión de casi todos no pudo evitar un gran cambio. Incluso Chu Feng, Xilin y San Tianji, las tres personas que tuvieron muchas experiencias del mundo, fruncieron el ceño y sintieron estallidos de inquietud en sus corazones. Fue porque el cementerio era la entrada a la tumba emperador. Era un lugar donde el fundador Dragón Asura hizo cambios cuando estaba en sus mejores momentos. En este lugar, el grado de dureza fue extremadamente impresionante. Incluso si fue Chu Feng, Xilin o incluso San Tianji, no pudieron dañar las paredes en lo más mínimo. Pero en ese mismo instante, había gruesas grietas en las paredes circundantes en el cementerio. Innumerables rocas rotas rodaron alrededor, cubriendo el suelo. La sala que originalmente tenía un poder autoritario era actualmente irreconocible, estando en completo caos. Pero Chu Feng, en ese momento, no se preocupaba por esas cosas. Rápidamente se adentró y cuanto más lo hacía, la deprimente situación se hizo aún más grave. Finalmente, Chu Feng y los demás llegaron a donde antes estaban el Rey Mono, su Rou y su Mei. Las paredes y el suelo allí fueron destruidos más allá del reconocimiento. Lo que ocupaba el espacio circundante eran marcas de fuego que ardían en el pasado, así como una gran área de escarcha. Y el Rey Monstruo Mono estaba sentado con las piernas cruzadas en la zona intermedia más catastrófica. Sus ropas especiales estaban casi completamente fragmentadas, y en su pelaje, había rastros de ser quemado por el fuego, y también había restos de agua-nieve. Tenía la cara tan pálida como el papel, e incluso había un rastro de sangre en las comisuras de su boca. Claramente, fue gravemente herido. Pero afortunadamente, el Rey Mono aún vivía y detrás de él, había una formación espiritual de color púrpura muy poderosa.
Débilmente, uno podía ver dos figuras dentro de la formación. Fueron Zurou y Sumei. Además, los dos todavía tenían las alas de la vida. Hermano mono, ¿estás bien? En ese instante, Chufen se dirigió rápidamente al rey monstruo mono. Le dolía el corazón y estaba agradecido. Fue porque la escena frente a él ya le decía a Chufen todo. Después de una batalla intensa, todavía era el rey mono el que ganaba la ventaja. Ya había sellado con éxito las perlas de hielo y fuego en los cuerpos de Zurou y Sumei. Esas dos chicas estaban temporalmente a salvo. Pero debido a eso, el rey monstruo mono aún pagaba un precio extremadamente alto. Entonces, esa era la razón por la cual Chufen estaba agradecido, pero su corazón también dolía, sintiéndose avergonzado al mismo tiempo. Chico, no me mires con una cara como un melón amargo. No moriré pronto. Sin embargo, afortunadamente es así porque el poder de las dos perlas estaba sellado. O bien, por no mencionarme, incluso aquellos en el reino de Lord Marcial no podrían vencer esas dos perlas. Ve a ver a tus dos esposas. En unos días, deberían despertar nuevamente. Tal vez incluso podrían obtener algunos beneficios de esas dos perlas. Todavía había una sonrisa confiable en la cara del rey mono, pero después de decir esas palabras, cerró los ojos, su cuerpo cayó y entró en un estado inconsciente. Capítulo 483, Reconstrucción de Escuela Dragón Azul. Hermano mono. Al ver al rey monstruo mono perder la conciencia, Chufen instantáneamente entró en pánico. Apoyó al rey mono y al mismo tiempo, todos subieron y los rodearon. Las miradas que observaban al rey monstruo mono estaban llenas de preocupación. A pesar de que aparte de Chufen, Xilin y Zhang Tianyi, nadie más estaba realmente familiarizado con él, todos sabían que el experto con una apariencia extraña hacía algo extremadamente impresionante. Estaba suprimiendo las horripilantes perlas de hielo y fuego y salvando a Zurou y Sumei, que eran profundamente amados por Chufen. Incluso el fundador Dragón Azura no pudo hacer eso. Por lo tanto, se sintieron agradecidos y respetuosos con el rey monstruo mono y sabían que era un experto excepcional. Y después de un tiempo de revisión, Chufen, Xilin y los demás no pudieron evitar calmarse. Aunque el rey monstruo mono actual estaba extremadamente débil y sus heridas no eran ligeras, tampoco había ninguna amenaza para su vida. La razón por la que estaba en ese estado era porque usaba demasiado poder celestial y poder del espíritu. En esa situación, mientras se mantenga cuidadosamente, podría ser curado. Solo después de estabilizar la situación del rey monstruo mono, Chufen se presentó frente a la formación de color púrpura con Xilin para observar detalladamente la situación dentro. La formación fue muy hermosa y también muy fuerte. Hubo más de 10.000 tipos de símbolos que convergieron para formar la formación espiritual de color púrpura. Cada uno de ellos era como si se le concediera vida, parpadeando con un leve resplandor. Al igual que las estrellas, giraron en espiral alrededor de una órbita ya establecida dentro de la formación espiritual de color púrpura. A través de las lagunas de la formación del espíritu, Chufen pudo ver la situación dentro de la formación. Zurou y Sumei yacían tranquilamente dentro. En realidad, habían recuperado sus bellas apariencias anteriores. El hielo se desvaneció de una, las llamas se desvanecieron de la otra. Una se volvió hermosa y linda, la otra se volvió pura y amable. A pesar de que sus caras eran muy pálidas, a pesar de que sus auras todavía eran muy débiles, realmente regresaron a sus apariencias anteriores. Además, las perlas en sus cuerpos se estaban estabilizando gradualmente a medida que el poder especial armonizaba con sus cuerpos. Hermano mono, esta vez, es realmente gracias a ti. En ese instante, Chufen dirigió su mirada hacia el rey monstruo mono durmiendo detrás de él y su rostro se llenó de expresiones de gratitud. Unos días después de que las perlas de hielo y fuego fueran selladas en los cuerpos de Zurou y Sumei, el cuerpo del rey monstruo mono se había recuperado. También en ese momento, el ejército de la dinastía Han en realidad descendió del cielo y llegó a la desolación actual de la cordillera Dragón Azura, que fue un completo desastre. Poco después, la mansión del príncipe Qilin también envió un gran grupo de hombres. Entonces, estaban aquí para ayudar a Chufen a reconstruir la escuela del Dragón Azura. La dinastía Han pidió a los mejores artesanos en el continente de las 9 provincias, e incluso envió un gran ejército de 10.000 para ayudar en la construcción. La mansión del príncipe Qilin también envió un gran ejército de cerca de 10.000 personas. Además, reunieron a los mejores artesanos dentro de las fronteras de la provincia de Asura para ayudar a Chufen a reconstruir la escuela. Esa noticia pronto se extendió por todo el continente de las 9 provincias. La dinastía Han invitó personalmente a artesanos de primera clase y envió a 10.000 expertos de la dinastía para ayudar a Chufen a reconstruir la escuela del Dragón Azura. Esa cosa inconcebible naturalmente conmocionó al continente de las 9 provincias.
¿Has oído de esto? Chu Feng va a reconstruir la escuela Dragón Asura. Oí sobre ello. Incluso escuché que la dinastía Han personalmente invitó a expertos artesanos de primera clase de todas las áreas de las 9 provincias para ayudar a Chu Feng a reconstruir la escuela del Dragón Asura. No solo eso. La dinastía Han incluso envió a decenas de miles de expertos de la dinastía y por lo que he escuchado, todos están en el reino profundo. Varias decenas de miles de expertos en el dominio profundo. ¿Puedes imaginar esa formación? Varias decenas de miles de expertos en el dominio profundo que realizan trabajo físico y construyen una escuela para alguien. ¿Alguna vez has oído hablar de algo como esto antes? Cielos. ¿Las cosas que dices son verdaderas o falsas? Eso es demasiado, ¿no? No importa cuánto más poderoso sea Chu Feng, no debería ser capaz de hacer que la dinastía Han envíe tanta gente, ¿no? En el continente actual de las 9 provincias, todo tipo de rumores surgieron en todas partes. Algunos decían la verdad, algunos inventaban tonterías, los extendían exageradamente. Y después de saberlo, muchos jóvenes que idolatraban a Chu Feng claramente no confirmaron si los rumores eran ciertos o falsos, sin embargo, se dirigieron hacia la provincia Asura sin detenerse. Se prepararon para unirse a la escuela Dragón Asura para ver a su ídolo. Por supuesto, también hubo muchas personas que no creyeron eso y que realmente no se preocuparon por apresurarse durante varias decenas de miles de millas para llegar a la provincia Asura con el fin de llegar al fondo del asunto, queriendo destruir los rumores. Sin embargo, cuando las personas que no lo creyeron llegaron a la cordillera del Dragón Asura, al instante se quedaron estupefactos. Fue porque en la cordillera del Dragón Asura actual, no solo el ejército de la dinastía Han ni la mansión del príncipe Qilin hacían construcciones gigantes, sino que incluso había mucha gente del gremio de espíritus mundial. El gremio de espíritus mundial no solo envió un gran grupo de expertos, sino que incluso envió espíritus del mundo capa azul para ayudar a Chu Feng a reconstruir la escuela Dragón Asura. Cada pulgada y milímetro para casi todos los edificios tenían formaciones espirituales añadidas a ellos, e incluso eran formaciones espirituales de color azul. Eso también significaba que no solo Chu Feng estaba reconstruyendo la escuela Dragón Asura incomparablemente grande y hermosa, sino que también era muy firme e indestructible. ¿Qué? Incluso la gente del gremio de espíritus mundial ha venido a ayudar a Chu Feng. Este Chu Feng tiene demasiada cara, ¿no? ¿Qué es lo que sabes? Chu Feng fue originalmente parte del gremio. Además, hace unos días, quien lo salvó fue Chu Feng. En este momento, Chu Feng quiere reconstruir la escuela del Dragón Asura, por lo que es natural que el gremio envíe algo de mano de obra. Las palabras no pueden decirse así. Sí, Chu Feng salvó al gremio de espíritus mundial, pero después de todo, él está en la generación joven. Esos espiritistas del manto azul son existencias muy orgullosas, creo que deberías saberlo, pero Chu Feng puede pedirlos. Tenemos que admitir que esto es demasiado impresionante. Dentro de una lujosa taberna, un grupo de expertos en cultivos marciales discutió la noticia de la reconstrucción de la escuela del Dragón Asura por parte de Chu Feng. Todos ustedes realmente reaccionan exageradamente ante las cosas pequeñas. Algunos espiritistas mundiales de capa azul no son nada. Escuché que incluso Gu Tianchen ha ido allí, sin mencionar a los ancianos del gremio. Un gran hombre bastante imponente con una cultivación decente habló. Después de escuchar las palabras del hombre grande, la gente dentro de la taberna quedó estupefacta e interminablemente sorprendida. Eso no significa nada. La vida de Gu Tianchen fue salvada por Chu Feng, por lo que es normal que ayude a Chu Feng. Sería extraño si no lo hiciera. Justo en ese momento, en otra mesa, un joven vestido con ropas blancas desdeñosamente dijo: «Oh, hermano, al escuchar tus palabras, parece que sabes noticias aún más explosivas, ¿eh?» Al ver que alguien realmente estaba interrumpiendo cuando habló, el gran hombre al instante reveló expresiones de disgusto. Está bien. Si incluso noticias como estas no son muchas, adelante, diga algunas incluso mejores al mismo tiempo. Los amigos del gran hombre eran como si tuvieran espadas desenvainadas y arcos doblados. Lanzan sus miradas poco amables hacia el joven vestido de blanco. Y frente a la actitud de la multitud, el joven vestido de blanco no tenía miedo en lo más mínimo. Dirigió su mirada hacia el anciano vestido de blanco junto a él y dijo: «El director de mi escuela acaba de regresar de la provincia de Asura, pasó casualmente la cordillera del Dragón Asura y vio una escena que ninguno de ustedes conoce. Podría ser que eres el experto en el primer nivel del reino celestial, el director de la escuela Montaña Blanca, señor Bai». Cuando los hombres grandes notaron al anciano, ninguno de ellos pudo evitarlo, dando unos pasos hacia atrás y revelando expresiones de miedo. «Correcto. Yo soy Bai Xianqu». El anciano sonría con aire satisfecho, luego, ligeramente sacudió sus mangas.
Una explosión de ilimitado poder celestial se liberó instantáneamente, causando que la taberna temblara. Aparte de él y el joven vestido de blanco, todos en la taberna cayeron al suelo y fueron incapaces de pararse. Capítulo 484, Gloria reapareciendo. Señor Bai, ten piedad. Señor Bai, ten piedad. Tuvimos ojos pero no reconocimos el Monte Tai. Señor Bai, le pedimos que, como gran personaje, usted perdone nuestros errores y nos dé la oportunidad de comenzar de nuevo. Sintiendo la poderosa fuerza del viejo en el reino celestial, todos estaban aterrorizados y seguían suplicando. Un grupo de jóvenes no vale la pena para que yo, Bai Xianqi, comience una masacre. Todos ustedes, levántense. El anciano sonrió con aire de suficiencia, luego movió su manga otra vez, causando que el poder celestial se dispersara para regresar a su cuerpo. Levantó los palillos sobre la mesa y continuó comiendo. En ese instante, la gente en el suelo finalmente pudo levantarse. Se miraron el uno al otro y sus expresiones fueron de pánico y terror, pero nadie eligió irse. Se quedaron donde estaban, mirando con temor al anciano vestido de blanco porque eran muy curiosos. ¿Qué era lo que Bai Xianqi realmente vio en la cordillera del dragón Asura? La escuela del dragón Asura, que ya causó que la gente quedara interminablemente conmocionada. ¿Qué cosas desconocidas realmente sucedieron y cuán impactantes serían esas cosas? Señor Bai, me pregunto qué viste en la provincia Asura. ¿Puedes decirnos? Finalmente, un hombre grande no pudo soportar la curiosidad en su corazón y preguntó tartamudeando con una cara llena de miedo. Al escuchar que alguien preguntaba al respecto, el anciano vestido de blanco no se enojó cuando dejó los palillos en la mano y miró a la multitud. Al ver las miradas intrigadas de la multitud, la expresión petulante en la cara del anciano no pudo evitar volverse más fuerte. Solo entonces habló. Lo que sea. Esto se conocerá tarde o temprano y dado que todos ustedes desean saber tanto, no hay nada malo en decírselo. En realidad, en la actual cordillera del dragón Asura, no solo hay hombres de la mansión del príncipe Qilin, el gremio de espíritus mundial y la dinastía Jiang ayudando a Chu Feng a reconstruir la escuela dragón Asura. Dentro de la formación de personas que están llevando a cabo el enorme proyecto de construcción, aparte de los artesanos humanos con mano de obra excepcional, cultivadores con cultivo poderoso y espiritistas mundiales que captan el poder de la formación espiritual, incluso vi innumerables monstruos enormes. Sus aullidos sacudieron la tierra y sus puntos fuertes fueron incomparablemente poderosos. El más pequeño tenía al menos varios metros de alto y los más grandes tenían más de 10 metros de alto. Y esos monstruos poderosos estaban realmente, en la cordillera del dragón Asura, haciendo trabajo. Además, ni siquiera les importó. Estaban felices de hacer eso y no estaban cansados. Monstruos de más de 10 metros de alto. Eso, eran bestias monstruosas. ¿De dónde vienen las bestias monstruosas para ser tan poderosos? ¿Para tener cuerpos tan enormes? En ese instante, todos revelaron expresiones de asombro. Está bien. De hecho, son bestias monstruosas. También hubo un número extremadamente grande de bestia monstruosa. Al menos por lo que vi, fueron contados por 10.000. El anciano vestido de blanco dijo engreído. ¿Bestias monstruosas contadas por 10.000? ¿De dónde vinieron tantas bestias monstruosas? Y al escuchar esas palabras, se sorprendieron aún más. Lo sé. Debe ser el monstruoso Rey Mono. El misterioso experto que derrotó a Gu Tianchen y Jie Shi hace 100 años, el Rey Monstruo Mono, el verdadero Rey Monstruo de la montaña de los 1000 monstruos. Definitivamente es eso. Definitivamente es el que llamó a las bestias monstruosas de la montaña para ayudar a Chu Feng a reconstruir la escuela del dragón Asura. Después de todo, hay rumores que dicen que el Rey Monstruo Mono es el hermano mayor de Chu Feng. Finalmente, alguien lo notó y adivinó el origen de las bestias monstruosas. Al ver que alguien realmente adivinaba el origen de las bestias monstruosas, el anciano vestido de blanco sonrió levemente mientras se acariciaba la barba de varios mechones, dijo, eso es correcto. Él está en lo correcto. La fuerza de esas bestias monstruosas era muy fuerte. Números así, fuerza como esa, de hecho, solo las bestias monstruosas de la montaña de los 1000 monstruos tienen esas características. Pero eso no es mucho. Incluso escuché algunas noticias que creo que definitivamente los sorprenderá a todos. Es que el Rey Monstruo Mono anunció que será un anciano invitado para Escuela Dragón Asura. Y que las bestias monstruosas de la montaña de los 1000 monstruos también se mudarán a esa cordillera para servir a la Escuela del Dragón Asura. Las bestias monstruosas incomparablemente poderosas que ignoran todas las leyes se convertirán en los protectores de la Escuela del Dragón Asura y vivirán y morirán con ella. ¿Qué? En realidad, hay algo como esto. Las bestias monstruosas de la montaña de los 1000 monstruos son muy terroríficas.
Por lo que he oído, los 5 grandes reyes monstruos son existencias poderosas en el quinto nivel del reino celestial y al principio, incluso la villa prestigiosa no se atrevió a iniciar conflictos contra las monstruosas bestias de la montaña de los 1000 monstruos. Y en este momento, el monstruoso rey mono que ha venido a este mundo otra vez es aún más inimaginablemente horrible. Con su propia fuerza, cambió las mareas de la guerra con respecto a los 5 grandes poderes y al gremio de espíritus mundial. Incluso Hieshi fue asesinado por eso y he oído que incluso el emperador de la dinastía Jiang le teme. Se puede decir que la montaña de 1000 monstruos es invencible, y en este momento, las horripilantes bestias monstruosas se están uniendo a la escuela del dragón Asura. Esto es simplemente inconcebible. Poderoso. Realmente muy poderoso. La escuela ni siquiera ha sido reconstruida, pero ya existe tal formación, tal presencia. Cuando esa escuela Dragón Asura termine de construirse, ¿no se convertiría en la escuela número 1 de las 9 provincias? En el continente de las 9 provincias, aparte de la dinastía Jiang, ¿qué podría derrotarlo? Sabiendo esa noticia, ni una sola persona allí dejó de cambiar mucho sus expresiones. Todos ellos estaban estupefactos y la sorpresa llenó sus ojos. El cuerpo de algunas personas incluso tembló al escuchar esas noticias. Pero en realidad, las cosas que dijo el anciano vestido de blanco eran las verdades. Noticias como esa, con la provincia de Asura como centro, se estaban extendiendo a todos los lugares del continente de las 9 provincias. Al final, cuando terminó de extenderse, volvió a conmocionar a todo el continente. Aunque la escuela Dragón Asura actual no se había construido todavía, se tenía que decir que, en este momento, ya se había convertido en la escuela número 1 en opinión de muchos expertos y poderes. Las monstruosas bestias de la montaña de los 1000 monstruos se unieron y tenían la protección de la dinastía Jiang. ¿Quién podría derrotar a una escuela así? Sin mencionar el clan Jie, la escuela Yuanga, la escuela Dios Fuego, el Valle Libre y sin restricciones y la secta blanca oculta, los poderes ya caídos, incluso la villa prestigiosa y el gremio de espíritus mundial que aún estaban en sus mejores tiempos estaban lejos de ser comparable a la actual escuela Dragón Asura. La provincia de Asura, la tierra que había estado desolada durante varios cientos de años, finalmente dio un paso atrás en la etapa máxima de las 9 provincias. La escuela Dragón Asura, la escuela que había estado desolada durante varios cientos de años, finalmente se convirtió en la escuela número 1 de las 9 provincias una vez más. Y todo eso fue por un joven. Chu Feng. Tenía que decirse que Chu Feng se convirtió en el centro de discusión de la gente nuevamente. Empezaron a pensar en sus acciones, recordaron los asombrosos logros que tuvo y comenzaron a compararlo con los personajes históricos de las 9 provincias. Finalmente, terminaron con una conclusión. Chu Feng fue incluso más poderoso que los grandes personajes históricos en el continente de las 9 provincias. Muchos de esos personajes, incluido el fundador Dragón Asura, no tuvieron logros demasiado grandes antes de los 20 años y todos se hicieron famosos en sus últimos periodos. Pero Chu Feng era diferente. Solo tenía 17 años, pero ya había dejado muchas leyendas en el continente de las 9 provincias y se encontraba en la cima de la fama. Incluso la dinastía Jiang tuvo que darle algo de cara, e incluso el rey monstruo Monos, inconmensurablemente fuerte, era su hermano mayor. Entonces, la gente sintió que Chu Feng era la persona más horrible en el continente de las 9 provincias. Chu Feng tenía potencial que los grandes personajes históricos no tenían y sus logros futuros eran incluso inimaginables e incalculables. La gente se sintió muy afortunada. Afortunada de que ellos personalmente vieron el nacimiento de un gran personaje. Aunque el camino por el que caminaba Chu Feng no era uniforme, sí lo logró. De un discípulo desconocido del atrio exterior con una pequeña identidad en la provincia de Asura, creció paso a paso. Primero se convirtió en el discípulo número 1 de la escuela del dragón Asura, luego su nombre conmocionó a la provincia de Asura y finalmente, se convirtió en un personaje legendario que todas las familias conocían en todo el continente. La velocidad de crecimiento de Chu Feng fue realmente asombrosa. A pesar de que en la actualidad no se puede decir que sea la persona número 1 en el continente de las 9 provincias, a pesar de que en la actualidad, su identidad todavía era de una generación joven, todos sabían que el potencial que Chu Feng tenía le permitiría dar un paso en un pico sin precedentes. No importa si era la gente poderosa actual, o la gente histórica poderosa, iban a ser superados por Chu Feng uno por uno y nadie sería comparable a él. Capítulo 485, la Escuela del Vacío en Problemas. La actual Escuela Dragón Asura, bajo la dirección de Chu Feng, vio su antigua gloria reaparecer. Aunque la escuela aún no había terminado su construcción, jóvenes genios de todas las áreas de las 9 provincias ya habían llegado a la cordillera del Dragón Asura, queriendo ingresar a la escuela.
Frente a esa situación, la escuela Dragón Azura solo pudo impulsar el examen. Como no había sido completamente construida, comenzaron a reclutar discípulos. Después de todo, era una escuela para humanos, por lo que no solo podían confiar en la bestia monstruosa de la montaña de los 1000 monstruos. Reclutar discípulos era una necesidad absoluta. Además, dentro de aquellos que querían unirse a la escuela del Dragón Azura, muchos eran de un talento extremadamente bueno. Eran mucho más excelentes que muchos de los discípulos anteriores. Incluso hubo muchos jóvenes que ya tenían el cultivo del reino profundo. Esa fuerza, naturalmente, hizo que Lee San-king se moviera interminablemente y no pudo evitar perderse eso. Y como la escuela Dragón Azura llevaba el reclutamiento de discípulos a gran escala, los ancianos y discípulos de la escuela del Dragón Azura, que se marcharon cuando la mansión del príncipe Qilin tenía como objetivo eliminar a Chu Feng y la escuela del Dragón Azura, llevaron corazones de esperanza cuando regresaron. Ellos descaradamente suplicaron, queriendo volver a entrar en la escuela del Dragón Azura. Pero lo que obtuvieron fue un rechazo despiadado. La escuela Dragón Azura no les dio ninguna oportunidad a esos traidores. Además de los ancianos y discípulos que estaban dispuestos a vivir y morir junto con la escuela del Dragón Azura, que ingresaron al cementerio de los 1000 huesos, sin importar si eran discípulos o ancianos, la escuela del Dragón Azura eligió unos completamente nuevos y comenzó a elegir los excelentes primero. Para el desarrollo de escuela Dragón Azura, Chu Feng incluso sacó 10 millones de perlas profundas como la base del desarrollo de la escuela Dragón Azura. Ese número realmente sorprendió a Lee San-king, sintiéndose como si entrara en un reino de sueños. Al principio, él ni siquiera quería aceptarlo, pero como esto Chu Feng finalmente los tomó. Después de tomar los 10 millones de perlas profundas, Lee San-king quiso entregar el puesto de jefe de escuela a Chu Feng porque sabía que muchos jóvenes excelentes que estaban dispuestos a ingresar a la escuela del Dragón Azura no vinieron por él, Lee San-king. Vinieron por Chu Feng. Él realmente no tenía los requisitos para ser el jefe de la escuela Dragón Azura. Continuar siendo el director realmente haría que los discípulos no estén convencidos. Pero Chu Feng dijo que actualmente, el viejo ancestro estaba en este mundo, que tarde o temprano iba a revivir. En ese momento, estaría bien entregarle directamente la escuela Dragón Azura. Él, Chu Feng, solo quería ser un discípulo ordinario de la escuela. Por lo tanto, Lee San-king tenía que ocupar temporalmente el puesto de director de escuela. Frente a esa situación, Lee San-king no creía que fuera bueno decir mucho más, por lo que solo podía seguir siendo el director. Aunque no dijo mucho en la superficie, en su corazón, estaba infinitamente agradecido con Chu Feng porque no cometió un error. El joven que a mucha gente no le gustó al principio actualmente cambió el destino de la escuela del Dragón Azura. Mientras la antigua gloria reapareció en la escuela número 1 hace 1000 años en las 9 provincias, otra poderosa escuela de hace 1000 años en la provincia Azura todavía estaba insoportablemente desolada en la actualidad. Era la escuela del vacío estacionada en la cordillera del vacío. Suspiro. Ese suspiro fue hecho por el director de la escuela del vacío. Se sentó en la posición de jefe en la sala principal, dirigió su mirada hacia los ancianos administradores que estaban dentro del salón y dijo: la escuela del Dragón Azura ya ha restaurado su antiguo poder próspero, pero mi escuela del vacío sigue siendo desconocida. En este momento, incluso nos vemos obligados a un estado en el que tenemos que alejarnos de la cordillera del vacío debido a la escuela de Flor de Loto que solo se ha creado durante decenas de años. Realmente no tengo cara para el fundador. Señor director, ¿no ha habido rumores que dicen que Chu Feng es el señor capa gris de ese año? No importa lo que se diga, mi escuela del vacío todavía tiene algunas relaciones con el señor capa gris. Si Chu Feng es realmente él, podemos pedir ayuda a Escuela Dragón Azura. Si la escuela del Dragón Azura está dispuesta a ayudar, ¿cómo se atrevería la pequeña escuela de Flor de Loto a ocupar con fuerza la cordillera del vacío? Dijo un anciano administrador. Lo que sea. Dejando a un lado que es solo un rumor, incluso si Chu Feng es realmente el señor capa gris, en ese entonces, ya ha dado toda la benevolencia y asistencia que pudo. ¿Qué razón tenemos para pedirle ayuda de nuevo? El director de la escuela del vacío sonrió y negó con la cabeza. ¿Cómo es posible que no haya pensado en poner a prueba la suerte pidiendo ayuda a Chu Feng? Recordando cuando la escuela del Dragón Azura enfrentó por primera vez el peligro, su escuela del vacío no hizo nada. En este momento, habían aumentado mucho. Incluso él mismo sentía que no era correcto ir a buscarlo para aferrarse a él, así que, naturalmente, no iría tan descaradamente a hacer eso. Señor director, pero en este momento, lo que está enfrentando mi escuela del vacío es la pérdida del territorio escolar. Si la escuela Flor de Loto está dispuesta a dejarnos ir cuando dejamos la cordillera del vacío, entonces está bien.
Pero si no están dispuestos a hacerlo, entonces sería demasiado difícil para nosotros cambiar la situación. Me temo que seremos reducidos a una escuela de tercera categoría, e incluso posiblemente enfrentaremos el exterminio. Los ancianos aconsejaron minuciosamente. Esto es algo que no se puede evitar. ¿Quién nos dijo que fuéramos tan codiciosos para luchar por la tierra contra esa escuela Flor de Loto? Si no tuviéramos intercambios maliciosos contra ellos, no habríamos aterrizado en nuestro estado actual. El director de la escuela del vacío tenía cara de pesar. Así que, hace algún tiempo, en un área de tierra en las fronteras de la escuela del vacío, se descubrieron vetas de mineral precioso. Las vetas de mineral eran muy valiosas y si se extraían, podían intercambiarse por grandes cantidades de recursos de cultivo, lo que haría que la fundación de la escuela del vacío se fortaleciera. Pero la escuela vecina, la escuela Flor de Loto, también descubrió esas vetas de mineral. Ambas partes dijeron que las vetas de mineral deberían pertenecer a sí mismas, por lo que, para sus propios intereses, tuvo lugar una batalla inevitable entre las dos escuelas de segunda categoría. La escuela Flor de Loto solo había sido creada por más de unas pocas docenas de años. Aunque su fundador tenía algunos métodos, ya había desaparecido durante decenas de años. Incluso si él no desapareció, debería haber muerto por edad. En cuanto a la escuela Flor de Loto, la fuerza de su actual director distaba mucho de ser comparable a la del director de la escuela del vacío, y el cultivo de sus mayores tampoco era tan fuerte como el de los mayores de la escuela del vacío. La fundación de su escuela también era mucho más débil que la de ellos, por lo que se podría decir que es la existencia más subdesarrollada dentro de las escuelas de segunda categoría. Entonces, con fuerza que era como romper bambú, la escuela del vacío derrotó a la escuela Flor de Loto tan mal que estaban revolcándose en sus propios excrementos y parecían flores marchitas y agua que fluía. Pero quien hubiera pensado que en el momento crucial, justo cuando el ejército de la escuela del vacío llegó a la escuela Flor de Loto, preparándose para hacerles pagar el precio, el fundador de la escuela Flor de Loto, el viejo de la Flor de Loto, apareció realmente. No solo era un anciano cuya edad ya había superado los 100 y que originalmente no debería sobrevivir a una vida agradable, sino que su cultivación llegó incluso al octavo nivel del reino profundo. Por lo tanto, parecía que ya había ganado la herencia de un experto hace decenas de años y consumió una píldora especial que alargó su vida. En los últimos años, él se mantuvo aislado, cultivando minuciosamente. Y después de que el viejo Flor de Loto se mostró, no hizo las cosas demasiado difíciles para la escuela del vacío. No solo no atacó a la gente de la escuela del vacío, al contrario, los dejó volver a la escuela del vacío. Frente a un magnánimo anciano Flor de Lotos, el director de la escuela del vacío sintió vergüenza en su corazón. Al mismo tiempo, también expresó su admiración, preparándose para dar las vetas de mineral a la escuela Flor de Loto después de regresar a la escuela y también para preparar grandes obsequios para agradecer muy gentilmente la generosidad del señor. Pero quien hubiera pensado que no era tan simple como lo había imaginado. El viejo Flor de Loto tenía sus ojos en la cordillera del vacío. Después de que el ejército de la escuela del vacío regresó a la escuela, en realidad estaba forzando a la escuela del vacío a mudarse de la cordillera en un mes y entregarla a su escuela Flor de Loto, o bien iba a comenzar una gran masacre y matarlos tanto que nada quede atrás. Y hoy ya era el último día del límite de un mes. Lo que la escuela del vacío enfrentaba era una situación en la que tenían que abandonar la cordillera del vacío. Su escuela Flor de Loto es solo una escuela pequeña. Incluso decir que es una escuela de segunda categoría los elogia. Si ese anciano no obtuviera un poco de buena suerte y la herencia de un experto, que no solo extendió su vida en gran medida e incluso hizo que su cultivo aumentara mucho, ¿cómo podría su escuela Flor de Loto derrotar nuestra escuela del vacío? Dijeron varios ancianos administradores mientras expresaban su enojo. Lo que sea, no guardes rencores. Ese anciano Flor de Loto ya ha obrado con la bondad que pudo al no exterminar directamente a la escuela del vacío y solo ahuyentarnos de la cordillera. Si tenemos que culpar a algo, solo podemos culpar que nuestras habilidades son inferiores a las suyas. ¿Cómo podemos culpar que recibió la herencia de un experto? Pasa una orden. Todos los ancianos y discípulos se moverán conmigo. Saldremos de la cordillera del vacío. Mientras mi escuela tenga un corazón unido, podemos volver a levantarnos en las montañas del este como el sol sin importar a dónde vayamos, ordenó el director de la escuela del vacío. Y a partir de ese momento, los varios cientos de miles de discípulos en la escuela del vacío, con el liderazgo del director de la escuela del vacío y los ancianos administradores, líneas y grupos grandiosamente formados, preparándose para abandonar la cordillera del vacío. Pero justo cuando llegaron a la entrada de la escuela del vacío, en ese lugar, apareció un grupo de personas y caballos. Capítulo 486, simplemente como un dios las túnicas que llevaban esas personas estaban impresas con flores de loto.
La mayoría de sus puntos fuertes eran inferiores al director de la escuela del vacío, así como a los ancianos administradores. Sin embargo, el anciano al frente, que no tenía muchos mechones de cabello en la cabeza, tenía la cara llena de arrugas, era delgado como un fósforo y parecía un cadáver seco, en realidad tenía el cultivo del 8º nivel del ámbito profundo. En otras provincias, tal vez ese cultivo no era mucho, pero en la provincia de Sura, una persona con ese cultivo ya podría llamarse un experto máximo. Fue el fundador de la escuela Flor de Loto, anciano Flor de Loto. Señor Flor de Loto, sigamos lo que hemos dicho. Cumpliré con su solicitud y me mudaré de la montaña del vacío, así que espero que puedan cumplir su promesa y dar vida a mi escuela del vacío. El director de la escuela del vacío se acercó y dijo cuando vio al anciano. Cuando se enfrentó al anciano en el 8º nivel del reino profundo, realmente le tenía miedo. No te preocupes, naturalmente, cumpliré mi palabra. Pero sobre ese tema, tu escuela del vacío realmente tiene algunas buenas plantas de semillero. En este momento, usted, un gran director de escuela, es como un perro que perdió su hogar. ¿Realmente puedes soportar dejar que tus discípulos sufran penalidades y reciban desprecio de los demás junto contigo? El anciano de la Flor de Loto sonrió y dijo extrañamente. Señor Flor de Loto, ¿qué quieres decir? El director de la escuela del vacío frunció el ceño con fuerza y sintió que la situación no iba en una buena dirección. Jaja, no me refiero a nada, pero no espero que retrases el desarrollo de tantas plántulas buenas. Las esquinas de los labios del anciano Flor de Loto se curvaron hacia arriba y luego, rápidamente, él lanzó su mirada hacia el vasto océano de personas detrás del director de la escuela del vacío. Enfrentándose a varios cientos de miles de ancianos y discípulos, dijo en voz alta, todos. A partir de hoy, esta cordillera del vacío será la cordillera de la Flor de Loto. Esta escuela del vacío también se cambiará a la escuela de Flor de Loto. Yo, el viejo de la Flor de Loto, puedo ver que todos ustedes tienen una actitud extraordinaria, así que no puedo soportar verlos sufrir con estos jóvenes inútiles. Por lo tanto, estoy dispuesto a abrir las puertas de mi escuela Flor de Loto para todos ustedes. Mientras estés dispuesto a quedarte, cualquiera puede unirse a mi escuela de Flores de Loto. Sin ocultar nada, mi escuela Flor de Loto ya se ha postulado a la mansión del príncipe Kilin para ser una escuela de primer nivel. Mientras te quedes atrás, en el futuro serás ancianos y discípulos de una escuela de primer nivel. Después de que el anciano Flor de Loto habló, una acalorada discusión se agitó instantáneamente entre la multitud. Muchos ancianos y discípulos de la escuela del vacío se miraron el uno al otro, revelando expresiones de alegría. Señor Flor de Loto, ha sido un poco demasiado lejos al hacer esto en ese instante. La cara del director de la escuela del vacío fue cenicienta, pero no se atrevió a arremeter. Él mismo podía ignorar su vida, pero no quería que sus propias acciones afectaran a los cientos de miles de vidas de la escuela del vacío. Oye, solo estoy pensando en su futuro. ¿Es eso incorrecto? Además, les estoy dando una opción y no he forzado nada sobre ellos. Si estás hablando de ir demasiado lejos, el que está haciendo eso, está en lo cierto. Chico, tú mismo eres inútil, aún así quieres liderar a tanta gente en la última generación que tiene bastante buen talento. ¿No estás retrasando su futuro? El anciano Flor de Loto sonrió fríamente y dijo. Tú. El director de la escuela del vacío rechinó los dientes con ira, pero al final, aún lo soportó con fuerza. Poco después, aullaba ruidosamente hacia la multitud detrás de él. Aquellos que estén dispuestos a seguirme, salgan de la escuela del vacío, síganme abajo de la montaña. Después de que el director de la escuela del vacío habló, una gran parte de los ancianos gerentes se fue y se quedó detrás. Al mismo tiempo, también había muchos ancianos y discípulos que lo seguían, salían de la escuela del vacío y se preparaban para seguirlo. Sin embargo, no importa si eran ancianos o discípulos, en ese mismo instante, los que estaban dispuestos a ponerse de pie detrás de la cabeza de la escuela del vacío, los que estaban dispuestos a seguirlo eran solo varios miles de personas. Los restantes cientos de miles de ancianos y discípulos se quedaron donde estaban. Cuando hubo un choque entre el interés de la escuela y su propio interés, esas personas le dieron al director de la escuela del vacío una respuesta exacta. Ustedes bastardos. El director de la escuela los trata a todos con tanto cariño, sin embargo, carecen de lealtad y lo tratan con tanta frialdad. ¿Se han comido todas las conciencias los perros? Al ver esa escena, los ancianos administradores de la escuela del vacío señalaron a los ancianos y discípulos y comenzaron a condenarlos furiosamente. Enfrentando la condena de los ancianos gerentes, muchos discípulos se sintieron muy avergonzados y bajaron la cabeza en silencio. Sin embargo, algunos discípulos y ancianos respondieron en voz alta, ancianos, los humanos se dirigen hacia las tierras altas, el agua fluye hacia las tierras bajas, ¿estamos equivocados?
Está bien. El poder de la escuela del vacío ya se ha ido. Si te seguimos, solo nos volveremos más y más débiles y recibiremos el desdén de las personas. La fuerza de Señor Flor de Loto es poderosa. Definitivamente puede llevarnos al camino de los expertos. Estamos dispuestos a convertirnos en discípulos de la Escuela Flor de Loto y vivir y morir junto con ella. Escuela Flor de Loto. Escuela Flor de Loto. Escuela Flor de Loto. Dios maldito, despreciables engreídos. Los mataré a todos. En ese instante, los ancianos administradores se enfurecieron y mientras hablaban, iban a atacar. Me gustaría ver quién se atreve a tocar a la gente de mi escuela Flor de Loto. Pero justo en ese momento, el viejo Flor de Loto repentinamente resopló. Simultáneamente, el poder profundo y limitado se enloqueció y como una bestia feroz sin forma, atacó a los ancianos administradores que se preparaban para hacer su movimiento. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Con solo un golpe del anciano Flor de Loto, arrojó a varios ancianos administradores a decenas de metros de distancia. Todos vomitaban sangre y ya eran incapaces de pararse, siendo gravemente heridos. Te mataré. Al ver que sus propios ancianos fueron duramente golpeados, muchas personas que decidieron seguir la escuela del vacío se enfurecieron. Querían luchar hasta la muerte contra el anciano Flor de Loto. ¡Alto! Al ver eso, el director de la escuela del vacío gritó a toda prisa en voz alta. Después de detener a la multitud, miró a los varios cientos de miles de discípulos que eligieron ingresar a la escuela Flor de Loto y dijo, cada persona tiene sus propios objetivos. Si quieres quedarte, absolutamente no te obligo a venir conmigo. Después de decir esas palabras, caminó primero y se preparó para irse de ese lugar. Al mismo tiempo, varios miles de discípulos y ancianos también se movieron y los siguieron rápidamente. En ese instante, sin importar si estaban furiosos o si sentían que estaban mal, sus espaldas le daban a la gente una sensación extremadamente lastimosa. Pero el ganador es el rey y el perdedor es el ladrón. Nadie les daría simpatía y más bien, lo que dieron fue solo sonrisas burlonas y frías. Está bien. Dejen, perros sin hogar. Veamos en qué parte del continente de las 9 provincias puedes encontrar un hogar. Atreviéndote a convertir a mi escuela Flor de Loto en un enemigo, así es como terminas. Ja ja ja, el anciano Flor de Loto comenzó a reír fríamente en voz alta. El significado detrás de sus palabras fue muy claro. Quería que la escuela del vacío no tuviera lugar para defenderse, que finalmente desapareciera de la vista de la gente y se extinguiera por completo. Cualquier lugar en el continente de las 9 provincias es un lugar para que la escuela del vacío se destaque por sí misma. Por otro lado, ¿qué requisitos tiene tu escuela Flor de Loto para tomar esta cordillera del vacío? Pero justo en ese momento, desde el cielo, una voz fuerte y clara que era como un trueno sonó de repente. La voz era realmente demasiado fuerte e hizo temblar el cielo y el suelo. Por no mencionar a los discípulos, incluso el anciano Flor de Loto no podía soportar de manera estable y casi se cayó. Cuando el horrible balanceo se asentó, todos lanzaron sus miradas hacia el cielo y cuando vieron el cielo actual, ni la expresión de una sola persona en la escena dejó de cambiar mucho, ya que estaban interminablemente conmocionados. Fue porque en el presente, en el cielo, se encontraban varias figuras. Esas personas se pararon en el aire mientras miraban hacia abajo. El cuerpo de cada persona emanaba una aura inmensamente poderosa. Se pararon en el aire, como un dios. Se podría decir que su poderosa fuerza, para la gente de la escuela del vacío y la escuela Flor de Loto, era como si fueran dioses. Sin embargo, la razón por la que estaban tan conmocionados fue por el joven del grupo de personas. El retrato del joven se había dispersado en todos los lugares de las 9 provincias. Todos sabían quién era él. Era la horrible existencia cuyo nombre sorprendió a las 9 provincias, Chu Feng. Capítulo 487, Alianza Chu Feng. Al ver a Chu Feng en el cielo, todos quedaron atónitos. La gente de la escuela Flor de Loto frunció el ceño porque no sabían por qué Chu Feng, cuyo nombre sorprendió a las 9 provincias y era un personaje legendario, vino a este lugar. Pero pudieron ver que Chu Feng sí tenía la fuerza que se rumoreaba, o que no sería capaz de pararse en el aire. Además, las personas que rodeaban a Chu Feng tenían un cultivo extraordinario. Cada persona tenía fuerza que podría matarlos. Además, incluso si sus puntos fuertes no se tomaban en cuenta ni se discutían, sus identidades y posiciones eran aterradoras. Había personas del gremio de espíritus mundial, estaba el señor de la mansión del príncipe Qilin, e incluso había expertos de la dinastía Jian. Mi Lord Zhao Lianhua le presenta sus respetos. De repente, el anciano de la Flor de Loto se arrodilló en el suelo. Dejó de lado su arrogancia previa y respetuosamente se doblegó a Chu Feng y a los demás, siendo extremadamente mezquino. Milord, le presentamos nuestros respetos.
Al mismo tiempo, todos recobraron el juicio. Los varios cientos de miles de personas en escena se arrodillaron uniformemente en el suelo. Sus voces mezquinas sonaron al mismo tiempo. Al igual que el sonido de las campanas, resonaron en toda esa tierra. Chu Feng no prestó atención cuando se enfrentó a la reverencia de la multitud. Él saltó y voló desde el cielo. Fue al jefe de la escuela del vacío, lo levantó personalmente y dijo: Señor, yo, Chu Feng, he llegado tarde. Lord Chu Feng. En ese instante, no había necesidad de mencionar cuán emocionado estaba el director de la escuela del vacío. Sus ojos brillaban, su cuerpo temblaba, y con su voz incrédula pero incomparablemente feliz, dijo: ¿Podría ser que realmente eres el señor Capa Gris? Después de que el director de la escuela del vacío pronunció esas palabras, las caras de casi todos cambiaron. Especialmente el viejo hombre Flor de Loto. Incluso comenzó a sentirse incómodo. Tembló de miedo porque ya podía sentir que el director de la escuela del vacío no parecía tener una relación simple con Chu Feng. En cuanto a los ancianos administradores de la escuela del vacío y un grupo de discípulos centrales, estaban arrodillados en el suelo y también emocionados, incomparablemente. Esperaban la respuesta de Chu Feng porque su respuesta iba a cambiar su destino. Soy yo. Soy el señor Capa Gris que le pidió ayuda en ese momento y también se quedó en su escuela del vacío durante muchos días. Chu Feng entrecerró los ojos ligeramente y sonrió amablemente. Poco después, dirigió su mirada hacia los ancianos administradores y los muchos discípulos. La gente de la escuela del vacío, no es necesario ser tan cortés. Por favor, levántense rápidamente. Gracias, Lord Chu Feng. Después del agradecimiento simultáneo que fue tanto agradecido como emocionado, la multitud de la escuela del vacío se elevó. En ese mismo instante, los rostros de los ancianos administradores y los discípulos centrales se llenaron de éxtasis porque sabían que hoy, su escuela del vacío se había salvado. Con la fortaleza y la posición actual de Chu Feng, siempre y cuando apoyara un poco a su escuela del vacío, entonces su posición en la provincia sur aumentaría, posiblemente incluso rápidamente. ¿Quién les dijo que se levantaran? Arrodíllense. Pero justo en ese momento, la cara de Chu Feng cambió de repente. Señaló a los varios cientos de miles de discípulos, que ya estaban de pie dentro de la escuela del vacío y gritó en voz alta. Su grito explosivo fue como el trueno. Fue tan fuerte que incluso la tierra tembló, los árboles se balancearon de izquierda a derecha, las bestias y los pájaros en el bosque de la montaña corrieron y volaron respectivamente. Los varios cientos de miles de discípulos temblaron de miedo y todos se arrodillaron apresuradamente en el suelo. Sus cuerpos temblaban y ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. HMPH. Le dije a la gente de la escuela del vacío que se levantara. Su escuela Flor de Loto mejor se arrodilla bien. Si alguien se atreve a pararse sin permiso, lo decapitaré allí mismo, dijo fríamente Chu Feng. Después de las palabras de Chu Feng, todos los de la escuela Flor de Loto entraron en pánico porque sabían que la relación entre Chu Feng y la escuela del vacío no era común. En realidad, habían forzado a la escuela del vacío a tal estado, por lo que hoy estaban predestinados a tener mala suerte. Señor, en realidad, al venir aquí hoy, tengo algo que quiero discutir contigo. Poco después, Chu Feng volvió su mirada hacia el director de la escuela del vacío. Lord Chu Feng, diga lo que quiera decir. Mientras sea capaz de hacerlo, definitivamente te ayudaré con cualquier cosa. El director de la escuela del vacío respondió rápidamente. Quiero establecer una alianza entre tu escuela del vacío y mi escuela Dragón Asura. Señor, me pregunto si estás dispuesto o no. Chu Feng sonrió ligeramente y dijo. ¿Qué? ¿Una alianza con la escuela Dragón Asura? Después de que Chu Feng habló, fue como un trueno en un cielo despejado. Sorprendió tanto a la gente en la escena que todos se sintieron inconcebibles. ¿Qué poder tenía la actual escuela Dragón Asura? Era un poder titulado como la escuela número 1 en las 9 provincias. Se rumoreaba que en el continente de las 9 provincias, innumerables grandes potencias deseaban aliarse con la escuela Dragón Asura, pero todas fueron rechazadas. Incluso el señor supremo de la provincia de Qin, la villa prestigiosa, quería establecer una alianza pero fue rechazado. Solo había dos poderes en una alianza con escuela Dragón Asura. Uno era el gremio de espíritus mundial, el otro era la mansión del príncipe Qilin. No hubo necesidad de hablar sobre el gremio de espíritus mundial. Fue una de las fuerzas más fuertes en las 9 provincias. En cuanto a la mansión del príncipe Qilin, aunque estaba lejos de ser comparable al gremio de espíritus mundial, al menos era el señor supremo de la provincia Asura. Pero su escuela del vacío era solo una pequeña escuela secundaria. En un lugar como la provincia Asura, era un pequeño poder que cualquiera podía pisar. Pero actualmente, llegó la oportunidad de ser una alianza con escuela Dragón Asura.
Eso realmente hizo que las personas sintieran incredulidad. Estoy dispuesto. Por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo. El director de la escuela del vacío rápidamente asintió. Su cabeza estaba como si continuamente se estuviese reventando, sin decir nada de lo feliz que era. Eso es genial. Entonces esto está hecho. Ya envié una solicitud al señor de la mansión del príncipe Quilín para elevar la escuela del vacío a una escuela de primer nivel. Además, el señor de la mansión del príncipe Quilín ya ha estado de acuerdo. Mientras hablaba, Chu Feng dirigió su mirada hacia el cielo. Miró hacia el señor actual de la mansión del príncipe Quilín, Qi Fengyan. Al escuchar esas palabras, todos los de la escuela del vacío lanzan sus miradas hacia Qi Fengyan, sus miradas se llenan de expresiones emocionadas. Qi Fengyan sonrió levemente y luego dijo, es cierto. Aunque la escuela del vacío actual no tiene la fuerza de una escuela de primer nivel, creo que pronto, también superará a la mayoría de las escuelas en la provincia de Sura. Gracias Lord Chu Feng, gracias Lord de la mansión. En ese instante, la gente de la escuela del vacío se arrodilló nuevamente en el suelo. Su agradecimiento vino de sus corazones, agradecido por la ayuda que Chu Feng les dio. Ah, no hay necesidad de ser tan cortés. Rápidamente levántense. Chu Feng agitó su gran manga, luego una ráfaga de viento vino y levantó a la gente de la escuela del vacío que se arrodilló. Luego dijo, como somos una alianza, naturalmente, debe haber algunos planes de cooperación. En este momento, mi escuela Dragón Azul está haciendo un extenso reclutamiento de discípulos. Sin embargo, algunos discípulos no son aptos para cultivar en mi escuela Dragón Azura, sin embargo, esos discípulos tienen talentos muy buenos, por lo que mi escuela Dragón Azura no desea desperdiciar tales talentos. Entonces, a partir de hoy, para aquellos que deseen ingresar a mi escuela Dragón Azura pero no puedan convertirse en discípulos, los presentaremos a la escuela del vacío. Si están dispuestos a hacerlo, pueden venir a la escuela del vacío para participar en el examen de ingreso a la escuela. Señor, me pregunto si estás dispuesto o no. Estoy dispuesto, por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo. El jefe de la escuela del vacío rápidamente asintió con la cabeza porque sabía que era una posibilidad muy rara. En la actualidad, los discípulos que pretendían ingresar a la escuela del Dragón Azul eran excelentes genios de muchas áreas diferentes en el continente de las 9 provincias. Incluso si esas personas, debido a su falta de aptitud, no pudieron convertirse en discípulos de la escuela Dragón Azura, a los poderes de la provincia Azura, todavía eran genios raros. Si genios como esos pudieran ingresar a su escuela del vacío, su escuela se fortalecería rápidamente con un poder imparable. Aunque no podría estar hombro a hombro con la escuela Dragón Azura, al menos dentro de las fronteras de la provincia Azura, podrían rápidamente obtener su propio puesto en la provincia. Capítulo 488, Miradas de admiración. Señor, ya que está dispuesto a hacerlo, representaré a mi escuela Dragón Azura y firmaré el acuerdo de alianza con usted ahora mismo. A partir de ahora, mi escuela Dragón Azura compartirá tanto la gloria como la vergüenza, avanzará y se retirará con su escuela del vacío. Mientras hablaba, Chu Feng sacó una hoja de papel. Fue un documento de acuerdo de alianza. Allí, las condiciones para la alianza entre la escuela Dragón Azura y la escuela del vacío fueron escritas en detalle y después de ver el acuerdo, el director de la escuela del vacío, que estaba incomparablemente emocionado, escribió apresuradamente las dos grandes palabras escuela vacío sin incluso mirarlo. Luego, presionó su huella en él. En ese instante, arriba y abajo de la escuela del vacío, ni una sola persona dejó de estar incomparablemente emocionada porque todos sabían que de hoy en adelante, su escuela del vacío iba a aumentar mucho. Con la escuela Dragón Azura mirándolos, sin mencionar la pequeña provincia Azura, en el futuro, incluso en el continente de las 9 provincias, nadie se atrevería a enojar a su escuela del vacío. Pero como algunas personas celebraron, otras estaban afligidas. Como la gente de la escuela del vacío se regocijó, los varios cientos de miles de discípulos y ancianos que eran parte de la escuela del vacío, pero que ahora eligieron unirse a la escuela Flor de Loto, estaban infinitamente tristes con rostros llenos de pesar. En ese mismo instante, en verdad, sus intestinos se llenaron de arrepentimiento e incluso tuvieron el corazón para morir. Lamentaron que no deberían haber sido tan cobardes y temerosos de las cosas, que no deberían haber traicionado a la escuela del vacío, que no deberían haber sido codiciosos por la tentación que le dio el viejo Flor de Loto. Fue porque no se mantuvieron firmes que perdieron la oportunidad de pararse en los cielos. Con el error de un solo pensamiento, se perdieron una gran oportunidad celestial. Todo existía en el mundo, pero no medicina para lamentarse. Tuvieron que pagar el precio de sus decisiones. Eres el director de la escuela Flor de Loto, ¿verdad?
Después de firmar el acuerdo de la alianza, Chu Feng se dio vuelta con una sonrisa ligera y dirigió su mirada hacia el viejo hombre Flor de Loto. De hecho, soy el director de la escuela Flor de Loto, Zhao Yanhua. El viejo Flor de Loto respondió rápidamente. Él estaba realmente asustado. Extremadamente asustado. Tú, ponte de pie para hablar. El tono de Chu Feng fue muy gentil. Al escuchar esas palabras, el anciano Flor de Loto se regocijó ocultamente y no pudo evitar respirar aliviado porque sentía que Chu Feng no parecía estar preparándose para complicarle las cosas. Entonces, se levantó rápidamente y saludó interminablemente a Chu Feng. Gracias Lord Chu Feng, gracias Lord Chu Feng. Tus nervios son bastante grandes. Te atreves a tomar la tierra de la escuela del vacío, e incluso a llevar con fuerza a los ancianos y discípulos de la escuela del vacío. Pero de repente, la cara de Chu Feng se volvió fría. Señaló al anciano Flor de Loto y lo reprendió furiosamente, luego señaló con el dedo a los cientos de miles de personas que traicionaron la escuela del vacío y dijo, ¿te gustan estos engreídos que olvidan los favores y la bondad y traicionan a su propia escuela para protegerse a sí mismos, verdad? Muy bien. Hoy los sacarás a todos de aquí. Llévalos a tu escuela Flor de Loto. A partir de ahora, son parte de su escuela y durante toda su vida, estarán atrapados con las etiquetas de su escuela Flor de Loto, pero recuerda esto. A partir de hoy, las personas de su escuela Flor de Loto mejor se quedan en su pequeña tierra. Si se atreven a dar medio paso, mataré sin discusión. Milord, ten piedad, Milord, ten piedad. Era ignorante, debería morir y no debería haber sido codicioso. Pero Lord Chu Feng, todavía le pido que deje un camino de vida para mi escuela Flor de Loto. Después de todo, no sabía que la escuela del vacío te conocía. Si lo hiciera, nunca me hubiera atrevido a ponerme en la escuela del vacío. En ese instante, el viejo Flor de Loto se arrodilló en el suelo con un puff. Incesantemente se conmovió mientras suplicaba misericordia y pidió perdón a Chu Feng. Ya estoy dejando un camino de vida al no matarlos a todos ustedes hoy. Lárguense. No pienses en hablar basura conmigo. Si no te escapas, te mataré ahora mismo. La voz de Chu Feng era como un trueno, retumbando en ráfagas. Al mismo tiempo, lo que apareció débilmente fue una aura limitada que emanó, así como una misteriosa intención de matar. Como desees, me iré ahora mismo. Con eso, el anciano entró en pánico. Se levantó deprisa y dirigió el grupo de la escuela Flor de Loto, preparándose para irse porque sabía que si se marchaba ahora, todavía había un hilo de supervivencia, pero si no lo hacía, sin duda moriría. Alto, pero justo cuando caminaban por unos pocos pasos, Chu Feng gritó explosivamente de nuevo. Él los señaló y dijo, ¿quién te dijo que caminaras? Te dije que te largaras, así que rueda ahora mismo. Baje la montaña. Chu Feng, no intimides excesivamente. Eres solo un mocoso, pero te atreves a hablarnos de esta manera. Justo en ese momento, un anciano administrador de la escuela Flor de Loto señaló a Chu Feng y maldijo furiosamente. Sin embargo, inmediatamente después de que habló, esa persona se convirtió en una niebla de sangre. Esa escena sucedió muy rápido. Nadie sabía quién atacó, pero la gente de la escuela Flor de Loto estaba completamente aterrorizada. Milord, perdónanos. Vamos a rodar ahora, rodaremos. Finalmente, nadie se atrevió a dudar. Con la guía del anciano, la gente de la escuela Flor de Loto comenzó a rodar por las escaleras que eran para escalar la montaña. ¿A qué están mirando? ¿Por qué no estás rodando? Después de que el viejo Flor de Loto rodara cada vez más lejos, Chu Feng volvió a apuntar con el dedo a los cientos de miles de personas que seguían arrodilladas dentro de la escuela del vacío. Director de escuela, ten piedad. Director de la escuela, ten piedad. Director de escuela, sabemos nuestros errores. Danos una oportunidad. Director, has visto cómo yo crecí. Eres como mi padre. Los niños cometen errores, así que te lo ruego, por favor dame la oportunidad de comenzar de nuevo. Esas personas se miraron unas a otras, pero al final, nadie dio un paso más. Por el contrario, comenzaron a enfrentarse al director de la escuela del vacío y mendigar, pidiendo perdón. Fue porque las palabras que dijo Chu Feng antes eran muy claras. Aunque no dio un camino de muerte a la escuela Flor de Loto, no les dio un camino de vida. En el futuro, si se conocieran las noticias de la escuela Flor de Loto ofendiendo a la escuela Dragón Asura, era probable que incluso sin la escuela Dragón Asura haciendo algo, muchos poderes que querían establecer una relación con ella se ofrecieran como voluntarios para exterminar la escuela Flor de Loto. Si hoy en día, seguían de verdad al viejo de regreso a la escuela Flor de Loto, lo que les esperaba era definitivamente un camino de muerte. Esto, frente a los gritos de dolor de varios cientos de miles de ancianos y discípulos, el rostro del director de la escuela del vacío mostró su situación. Su corazón se ablandó. Realmente se suavizó.
Después de todo, eran ancianos y discípulos que lo siguieron durante muchos años. Entonces, se giró, dirigió su mirada hacia Chu Feng y quiso suplicar por esa gente. Bum 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 bum, pero antes de esperar a que él hablara, Chu Feng agitó su gran manga, luego varios puños fueron expulsados. Dentro del océano de personas, estallaron explosiones. Cuando alguna de esas explosiones sonaba, producía ondas de energía enloquecidas. Aquellos que fueran atrapados por las ondas se convertirían instantáneamente en una niebla de sangre. Incluso aquellos que no fueron atrapados por las ondas se verían afectados por los restos. Si ellos no murieron, fueron heridos. Con solo un parpadeo, varias decenas de miles de personas habían caído, murieron miserablemente en las manos de Chu Feng. En ese instante, las personas de la Escuela del Vacío se sorprendieron y aterrorizaron porque finalmente vieron la fortaleza de Chu Feng. La fuerza que se rumoreaba para poder matar a aquellos en el reino celestial. Milord, ten piedad. Milord, ten piedad. Vamos a rodar ahora mismo, rodaremos. Cuando terminaron los ruidos, ninguna persona que aún viviera se atrevió a mendigar. Con las caras llenas de miedo, salieron corriendo y mientras iban a las escaleras que bajaban de la montaña, bajaron apresuradamente. Se dirigieron hacia abajo rodando. Entonces, en la cordillera del vacío, apareció una vista peculiar. Fueron varios cientos de miles de personas que bajaban de las montañas con miseria indescriptible. Y solo después de que el último discípulo salió de la plaza de la escuela y rodó hacia el camino para escalar montañas, Chu Feng le dio una palmadita en el hombro al director de escuela y dijo: Señor, pueden traicionarte hoy, para que puedan traicionarte en el futuro. Si simpatizas incluso con este tipo de personas, entonces, en este mundo donde lo fuerte come y lo débil es carne, ¿cómo puedes mantener tu posición? Al escuchar las palabras de Chu Feng, el director de la Escuela del Vacío no pudo evitar temblar. Dentro de la mirada que observa Chu Feng, no solo había respeto puro, también había admiración que venía de su corazón. En realidad, entendió la lógica de la que habló Chu Feng, pero el corazón creció junto con el cuerpo. La cantidad de personas que podían separar claramente lo bueno y lo malo, matar con decisión, eran pocas en unos pocos. Al menos actualmente no podría serlo. Pero Chu Feng, el joven que solo tenía 17 años, pudo hacer eso. ¿Cómo no podría respetarlo? Capítulo 489, un viaje digno. Después de ahuyentar a la gente de la escuela Flor de Loto, el director de la Escuela del Vacío organizó un banquete para dar la bienvenida a Chu Feng y a los demás. Frente a la cálida bienvenida, Chu Feng y los demás no lo rechazaron, porque además de pagar por el favor en aquel entonces, había otra cosa por la que vino aquí. Fue para regresar a la Torre del Vacío de esta escuela. En ese momento, Chu Feng ya había entrado en la Torre del Vacío y justo cuando entró, una conciencia extremadamente oscura y débil apareció frente a Chu Feng. Esa persona fue de hecho el fundador de la Escuela del Vacío, el super experto que fue capaz de oponerse al fundador Dragón Azul hace 1000 años, Senren del Vacío. Sin embargo, el actual Senren del Vacío ya se había debilitado al extremo en comparación con la primera vez que Chu Feng lo vio. Incluso era posible que él pudiera desaparecer en cualquier momento. Su conciencia ya era incapaz de aguantar por unos días más. Señor Senren del Vacío, este joven le rinde homenaje a pesar de que el poder del super experto de hace 1000 años ya había desaparecido. Chu Feng todavía era extremadamente respetuoso con él. Joven, no eres malo. En el corto tiempo de 2 años, en realidad puede desarrollarse a este estado. Eres mucho más fuerte que yo y el viejo dragón azul en aquel entonces. La razón por la que has venido aquí hoy debería ser por mi energía de la fuente, ¿no? Senren del Vacío flotó en el aire. Con una sonrisa ligera, miró a Chu Feng. Sin embargo, su voz era claramente muy impotente. Se pudo ver que realmente no había muchos días más en los que pudiera continuar viviendo. Señor, yo, enfrentado con el cuestionamiento de Senren del Vacío, Chu Feng se quedó sin habla porque era exactamente lo que dijo. La razón por la que vino aquí fue por su energía de la fuente. Después de todo, Senren del Vacío era un super experto. Su cultivación debería estar cerca del pico en el reino celestial. La energía de la fuente así haría que el cultivo de Egi crezca mucho. Chu Feng no quería perder esa oportunidad y Egi mucho menos. Oh, no es necesario que te sientas mal. Esto es muy normal. Sin embargo, Senren del Vacío sonrió despreocupadamente, y luego, rápidamente, dijo: si fuera antes, definitivamente no permitiría que nadie absorba mi energía de la fuente porque sentí que me haría incompleto. Incluso hoy siento lo mismo. Esa energía es la raíz de las personas. Si uno ni siquiera tiene su energía de la fuente, esa persona estaría completamente muerta. Las cosas que quedarían en este mundo solo serían un esqueleto inútil. Pero ahora, lo he pensado bien. Estoy dispuesto a permitirte absorber mi energía fuente.
Por ninguna otra razón, sino porque acabas de guardar mi escuela del vacío. No importa si hiciste eso porque sentías que me deberías por querer absorber mi energía de la fuente, o si lo hicieras recordando que la escuela del vacío te ayudó en ese momento, me siento muy aliviado. Sígueme. Ya no me queda mucho tiempo. Dejaré estas cosas para ti. Espero que puedas ayudar un poco más a la inútil generación posterior de mi escuela del vacío para que no desaparezca demasiado pronto. Mientras hablaba, Senren del vacío flotó y en realidad se dirigió hacia la cima de la torre del vacío. Poco después, usó su mano para tocar los murales en las paredes. Por lo tanto, parecía que los murales, que no llamaban la atención, eran en realidad mecanismos. Estaban tan escondidos que incluso el actual Chu Feng no pudo detectarlos. De arriba a abajo, Senren del vacío los activó. Cuando regresó al fondo de la torre del vacío, desde la superficie de las rocas, apareció un túnel. Después de seguirlo en el túnel, Chu Feng descubrió que había una habitación secreta allí. La habitación no era demasiado grande. Era cuadrangular, pero muy majestuoso. En el centro de la habitación secreta, había un ataúd construido en piedra. No tenía una cubierta y antes de acercarse, Chu Feng pudo sentir algo de frialdad desde adentro. Adelante. Esos todos te pertenecen. Pero después de conseguirlos, recuerda ayudar a mi escuela del vacío. Mientras hablaba, Senren del vacío sonrió aliviado, su cuerpo comenzó a ondular, y al final, se convirtió en hebras de gas. Después de girar en el aire durante un buen rato, se dispersó como el humo. Rompió su conciencia por su propia voluntad. En este momento, él ya ha muerto completamente. Rápido, déjame salir. Personalmente voy a refinar la energía de la fuente de este tipo, dijo emocionada Eggy. Sin demora, Chu Feng abrió la puerta del espíritu mundial. La bella figura de Eggy también se convirtió en un borrón de luz negra, inmediatamente salió corriendo y luego se paró sobre el ataúd de piedra. Guau, Chu Feng, ese viejo no te engañó. Realmente hay algunos tesoros aquí. Mira. En ese mismo instante, el pequeño rostro de absoluta belleza de Eggy se llenó con la expresión de alegría. Sin decir nada más, ella abrió su pequeña boca, entonces el poder de absorción ilimitado se expandió explosivamente y comenzó a absorber la energía de la fuente del antepasado. En ese instante, Chu Feng también descubrió que después de que la conciencia de Senren del vacío se rompiera, el resplandor dentro del ataúd de piedra en realidad se volvió un poco más brillante. La frialdad también aumentó bastante en potencia. Y cuando se acercó, descubrió que había un cadáver seco dentro de la tumba de piedra. El cuerpo estaba cubierto por una capa de rocas destrozadas. Eran de color azul y cada una de ellas emitía escalofríos mucho más fríos que el hielo. Lo más importante era que dentro de las rocas rotas de color azul, en realidad contenían el poder celestial. El grado de densidad de poder celestial era extremadamente espeluznante y aparte del poder celestial, también había algunos objetos de energía alocada especiales. En resumen, esas rocas rotas obviamente no eran objetos ordinarios. Eran extraños objetos divinos. Parece que estas rocas destrozadas son la razón clave de por qué la conciencia del Senren del vacío sobrevivió tanto tiempo, dijo Chu Feng. No solo eso. Además de estas rocas destrozadas, la construcción de esta torre del vacío se ha realizado con gran atención. Debido a la combinación de los dos, esa es la razón por la cual su conciencia pudo vivir tanto tiempo. Pero también podía permanecer solo dentro de esta torre. Si se fuera, la conciencia se habría dispersado de inmediato. Chu Feng, estas rocas destrozadas no son simples. El poder contenido dentro es muy loco. Las personas normales no tienen forma de refinarlas, pero tú deberías poder hacerlo. Pruébalo rápido. Tal vez pueda permitirte entrar en el 8º nivel del reino profundo, dijo emocionada Eggy. Eggy, tú, ¿en verdad has entrado en el 2º nivel del reino celestial? Pero viendo a Eggy, Chu Feng estaba un poco conmocionado. Antes, ella estaba claramente todavía en el 9º nivel del reino profundo, pero después de refinar la fuente de energía de Senren del vacío, ella realmente entró al 2º nivel del reino celestial. Después de tanto tiempo de comprensión, Chu Feng ya había descubierto que la fuerza de Eggy era muy poderosa. En términos del verdadero poder de batalla, ella era incluso más poderosa que Chu Feng con un armamento élite. Pero Eggy necesitaba mucha energía de la fuente para elevar su cultivo, o al menos en comparación con el espíritu mundial de Silin, la energía de la fuente que Eggy requería era mucho más. Pero en este momento, Eggy fue capaz de romper continuamente 2 niveles y también desde el ámbito profundo hasta el reino celestial. Significaba que la energía de la fuente del Senren del vacío no era simple. La fortaleza del anciano cuando vivía era definitivamente muy fuerte.
Jeje, este viejo tenía el cultivo máximo del 8º nivel del reino celestial y debido a la nutrición de estas rocas destrozadas, no solo no se perdió ni la más mínima energía de la fuente, sino que incluso se fortaleció un poco. Ellie sonrió dulcemente. Como su cultivación creció mucho, ella también era muy feliz. Parece que esta vez, realmente hicimos un viaje digno. En ese instante, la cara de Chu Feng también se llenó de una sonrisa emocionada. Dirigió su mirada hacia las rocas rotas de color azul. Sintió con el poder celestial que contenían, siempre que fueran refinadas por Chu Feng, no debería ser difícil para él entrar en el 8º nivel del reino profundo. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 490, llamas que cubren el cielo. Esas rocas rotas de color azul eran muy especiales. Aunque no había muchos, fueron muy difíciles de refinar. Chu Feng determinó que si se tratara de una persona normal, no tendrían ninguna forma de refinar las rocas destrozadas. Sin embargo, no fueron un reto para él en absoluto. Con solo 2 horas de tiempo, refinó por completo las rocas rotas de color azul. Además, lo más extraño era que no importaba si era poder enloquecido o poder celestial, todos fueron limpiamente absorbidos por el divino rayo en su dantian. Las rarezas que simplemente no podían refinarse, en la perspectiva de una persona normal, eran recursos de cultivación frente a Chu Feng. Una vez más, esto mostró el fuerte poder del rayo divino en su cuerpo. Pero lo más importante fue que, después de refinar las rocas, Chu Feng realmente irrumpió en el 8º nivel del reino profundo. Además, fue cuando todavía no había refinado las perlas profundas. El rey monstruo monos le dio 30 millones de perlas profundas, pero Chu Feng sabía que la cantidad de recursos de cultivo que necesitaba iba a ser cada vez más aterradora. Los 30 millones de perlas profundas probablemente ni siquiera estarían cerca de alcanzar la mitad de los recursos necesarios, por lo que incluso si los refinara todos, no sería capaz de hacer un gran avance. Por lo tanto, Chu Feng le dio a Li Sanqing 10 millones de perlas para desarrollar a los mayores y discípulos más excelentes, así como para fortalecer y desarrollar la escuela del dragón Asura. Después de todo, tarde o temprano, iba a dejar este lugar para dirigirse a la región del Mar del Este. Chu Feng no refinó los restantes 20 millones de perlas profundas. Los dejó consigo mismo en caso de que los requiriera en el futuro. En cuanto a las rocas rotas de color azul, en realidad fueron capaces de elevarlo directamente al 8º nivel del reino profundo, incluso cuando no había absolutamente ningún poder en su dantian. Además, después de abrirse paso, se acumuló algo de poder dentro de su dantian, lo que significaba aún más que las rocas rotas de color azul no eran simples. Señor, gracias. Mientras yo, Chu Feng, siga respirando, definitivamente haré que la escuela del vacío sea cada vez más próspera. Después de elevar su cultivación, con técnicas de formación espiritual, Chu Feng condensó una cubierta para el ataúd. En ella, también hizo una tableta espiritual y escribió el gran nombre de Senren del vacío para expresarle su respeto y gratitud. Solo entonces, Chu Feng salió de la habitación secreta y después de que cerró, salió de la torre del vacío. La escuela del vacío acaba de terminar de preparar el banquete, por lo que Chu Feng y los demás tomaron sus asientos. Debido al estado actual de Chu Feng, nadie de la escuela del vacío se atrevió a preguntarle qué fue a hacer en la torre del vacío. Por otro lado, Xilin, que conocía el motivo del viaje, acercó su pequeña boca a la oreja de Chu Feng y le preguntó gentilmente, ¿cómo fue? ¿Exitoso? Mira esto. Chu Feng sonrió ligeramente y se agarró a la manita pálida de Xilin. A través de métodos especiales, le envió un mechón de aura. ¿Lo rompiste? Sintiéndole en el 8º nivel del reino profundo, los ojos claros de Xilin se volvieron al instante y apareció la expresión de asombro. Si Chu Feng irrumpiera en el 8º nivel del reino profundo hace un año, no estaría tan sorprendida, pero había experimentado muchas cosas con él. Después de conocer su método de cultivo, tuvo que sorprenderse. Pensando al principio, para poder entrar en el 7º nivel del reino profundo, Chu Feng había pagado un precio enorme. Entonces, Xilin entendió muy claramente que si Chu Feng quería hacer un gran avance de nuevo, el precio sería aún mayor. Sin embargo, en este momento, realmente se abrió el paso. Significó que debe haber obtenido algunas cosechas especiales en su viaje. Ese Senren del vacío todavía estaba allí. Aunque no pudo abandonar la torre, pudo ver las cosas que sucedieron en la escuela. Vio que yo protegía la escuela del vacío y sentía gratitud en su corazón, por lo que me entregó las rarezas, que impidieron que su conciencia fuera destruida durante 1000 años. Si esas cosas se daban a personas normales, tal vez no podrían cultivarlas directamente y solo tendrían un efecto suplementario, pero por suerte, pude refinarlas. Chu Feng no ocultó nada. Se acercó a la oreja de Xilin y narró detalladamente los hechos de lo sucedido.
Y después de saberlo todo, el estado de ánimo de Silin fue genial. Su pequeño rostro de belleza absoluta, de principio a fin, rebosaba una dulce sonrisa. Se sintió feliz por Chu Feng desde el fondo de su corazón. Después de que todos los platos salieron, el banquete comenzó oficialmente. Definitivamente fue un banquete para agradecer a Chu Feng y los demás. Se podría decir que la escuela de segunda categoría, la escuela del vacío, usó todas las cosas deliciosas y los tesoros. Esos platos no eran simplemente comidas suntuosas. También hubo platos elaborados con materiales especiales como medicina espiritual, medicina de origen e incluso medicina profunda. Tuvieron el efecto de ayudar al cultivo. Aunque platos como esos no tuvieron el menor efecto en Chu Feng y los demás, al menos sintieron la sinceridad y la calidez de la escuela del vacío. Fue porque había muchos grandes personajes. Dejando a un lado a personas como Chu Feng, Silin, Zhang Tianyi, Qi Fengyan y el vicepresidente del gremio de espíritus mundial, incluso Jiang Dengyuan, que se quedó en el Valle de las 100 Curvas durante muchos años, llegó. En la actualidad, Chu Feng y los demás sabían que, en realidad, era un general de la dinastía Jiang. Tenía el cultivo del 7º nivel del reino celestial y fue el representante de la dinastía Jiang para ayudar a Chu Feng a reconstruir la escuela del dragón Asura. Mientras se enfrentaban a los grandes personajes que tenían estados y fortalezas extremadamente altos, las personas de la escuela del vacío eran muy moderadas. Tenían mucho miedo de decir algo incorrecto accidentalmente y ofender a esos personajes geniales. Realmente no sabrían cómo murieron si sucediera algo así. En una situación como esa, Chu Feng se convirtió en el puente con el que las personas se conectaban. El efecto fue realmente bueno. Cuanto más hablaba la multitud, más se comprometían y charlaban de día a noche. Pero cuando era profundo en la noche y cuando el cielo estaba lleno de estrellas, el cambio apareció en el cielo nocturno occidental. Milords, mire rápido. El cielo de allí es realmente brillante. Uno de los ancianos de la escuela del vacío descubrió esa escena primero y dijo con sorpresa mientras señalaba hacia lejos. Esto es. Cuando Chu Feng y los otros miran hacia el horizonte, sus pupilas se encogieron mientras sus ojos no pueden evitar agrandarse mucho. Debido a que asombrosamente descubrieron en el cielo nocturno occidental, efectivamente había una sección que se volvió brillante. Sin embargo, obviamente no era solo un paisaje extraño porque el área de brillo se estaba moviendo actualmente. Por otra parte, se dirigía hacia ellos. Finalmente, el extraño cuerpo de luz se acercaba. Chu Feng y los demás pudieron ver claramente que era una gran área de llamas. Cubrió el cielo y la luna cuando llegó. Hizo el cielo rojo ardiente de la quema y fuertemente iluminó el suelo. ¡Cielos! ¿Qué es eso? En ese instante, las caras de todos en la escena cambiaron mucho. Especialmente la gente de la escuela del vacío, incluso comenzaron a gritar de terror. Fue porque la escena en el cielo era realmente aterradora. Aunque todavía no podían determinar de qué se trataba, pudieron sentir el horror de esa cosa. Esto es malo, se dirige hacia mi escuela del vacío. De repente, alguien aullaba ruidosamente y aparte del lugar del banquete, la escuela estaba sumida en el caos. Fue porque actualmente, las llamas que cubrían el cielo realmente se dirigieron hacia ellos. Antes de que se acercara, la cordillera del vacío ya estaba brillantemente iluminada como si fuera de día. La gente podía sentir la temperatura abrasadora. Que nadie entre en pánico, quédense donde están. En ese instante, el que tenía el más alto nivel de cultivo, Jiang Dengyuan, gritó en voz alta. Su voz de trueno resonó dentro y fuera de la escuela del vacío. Solo con eso se tranquilizaron los ancianos y discípulos en pánico. Sin embargo, a pesar de que calmó a la multitud, él mismo estaba frunciendo el ceño. Su mirada brilló con expresiones de inquietud porque incluso si era él, sentía un miedo sin fin al enfrentar la gran área de llamas en el cielo.